Hola amigos, vamos a hablar en esta ocasión sobre la entrega de información a la Contraloría. Miren que este tema es un asunto que hay preocupación porque cuando va a la Contraloría las personas pues no saben qué tienen que hacer. Van los auditores, piden información y las personas se atemorizan y entonces no saben si hay que entregarles, qué hay que entregarles, cuándo entregarles, de qué manera entregar esa información. Entonces, primero vamos a remitirnos a lo que dice la misma ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Miren, en el artículo 76 de la ley, lo que dice es que hay obligación de remitir información a la Contraloría. Bueno, taxativamente lo que dice es que las personas naturales o jurídicas, especialmente jurídicas de derecho privado y obviamente quienes trabajan en entidades públicas sometidas al control de la Contraloría, están obligadas a proporcionar información a la Contraloría. Entonces, pero esa información únicamente es para fines de auditoría, es decir, para la acción de control que se encuentran realizando los auditores de esta institución. También nos dice este artículo que la información y transacciones que sean requeridas deben ser por escrito. ¿Se dan cuenta? O sea, no es una llamada de teléfono, no es que mándeme esto, tiene que ser algo muy formal el pedido de información. Entonces, vamos a hablar con mayor amplitud de este tema. Miren, como estábamos conversando y respecto de lo que la ley señala, deben darse ciertas condiciones para entregar información a la Contraloría, porque los auditores obviamente deben tener una autorización expresa del director de auditoría para realizar una acción de control. Esa autorización está en un documento llamado orden de trabajo y en ocasiones en otro que también se denomina verificación preliminar. El asunto es que ellos necesitan esa autorización de un superior para poder ir a una entidad y solicitar información pública. Entonces, es importante saber esta formalidad, porque las personas que reciben pues, los pedidos de Contraloría tienen que ser los custodios de esa información. Es obvio lo que estoy diciendo, pero no todo el mundo entiende qué quiere decir esto, custodio de la información. Entonces, como decíamos al inicio, debe ser un pedido formal por escrito. ¿Y por qué tiene que ser formal y escrito? Para que exista una constancia documental de la información que se está entregando. Hay más de un caso en que los servidores entregan información a los auditores y después hay auditores que no devuelven completa la información, algunos no devuelven y queda un faltante de información. Entonces, ese tema de que quién es responsable de la información, pues a quién se le presta y tiene que devolverlo de la misma manera. Es decir, si me hacen un pedido por escrito, pues tiene que indicar qué es lo que estoy prestando, a quién estoy prestando y cuando se regrese eso igualmente. Entonces, vamos a detallar lo que el artículo 76 de la Ley de la Contraloría dice de una manera más pormenorizada. Primero entendamos, amigos, que en el sector público nadie actúa por voluntad propia, es decir, aquí los servidores públicos, ellos actúan en función de una competencia que les da la normativa, la ley y su normativa interna institucional. Entonces, esa normativa interna institucional está detallada en el documento que se llama Estatuto Orgánico de Procesos, también se lo denomina Manual de Puestos, es otro aparte. Entonces, ahí es donde dice quién hace qué dentro de la entidad pública. Por eso no es aceptable que sin ninguna razón pues vengan un auditor y me diga yo trabajo en la Contraloría y necesito que me entregue esta información. Entonces, a ver, ¿para qué necesitas información? ¿Cuál es la autorización que tienen de solicitar esa información? Porque ustedes saben, esos pedidos verbales se los lleva el viento, ¿no? Entonces, los pedidos, como decíamos,
Además, no solo tienen que ser por escrito, sino motivados, indicando en razón de que nos encontramos realizando el examen especial a tal cosa. Para efectos de esta acción de control solicitamos ABC temas de información. Eso es motivar, es decir, dar una razón expresa de por qué están pidiendo la información. Es decir, explicar en el escrito por qué lo piden. Porque no cabe dar información a cualquier persona, ni por más que sea de la Contraloría. Entonces, ese es el primer asunto, ¿no? Formalización de de estos pedidos. Segundo, de lo que vimos también en el mismo artículo 76. Esta información debe realizarse únicamente, pero escúchenme la palabra únicamente, a quienes son custodios de la información. Es decir, no se pide información a cualquier persona. Y aquí es uno de los errores de la Contraloría continuos, que ellos ya están autorizados para pedir información, pero le piden la información a personas que no tienen esa información. Por ejemplo, van donde los ex servidores que ya no trabajan ni siquiera en la entidad y les piden, facilíteme información o copias de tal tema. A ver, díganme ustedes, ¿por qué un ex servidor debería primero tener esa información? Bueno, puede ser que por buena práctica lo haya guardado, tenga copias, pero no va a tener más allá de copias simples. No pueden pedir los auditores de información a personas que no trabajan en la entidad. Igualmente hacen con los contratistas, que solicito que me facilite copias del contrato XBC. Pero si el contrato debe estar en la entidad, miren, toda la información que la auditoría necesita, toda, debe estar en la entidad. Si no está en la entidad, miren, pues no es problema, ni tiene por qué preocuparse quien ya no trabaje en la entidad. Entonces, esa mala práctica de pedir información por parte de los auditores a todo el mundo, y pues miren que eso no tiene un fundamento jurídico. Claro que el artículo 76 también hablaba de personas naturales o contratistas, pero ¿qué es pertinente pedir a un contratista? A ver, copia de un contrato. El contrato debe estar en la entidad. Un acta de entrega-recepción debe estar en la entidad y no copia, originales. ¿Qué puedo pedir al contratista? Que me pase las planillas de si fue una obra, copias de las planillas del trabajo que se hizo, de la fiscalización. No, porque toda esa información debe estar en la entidad. Tendría que ser algo muy puntual para que una persona jurídica del sector privado tenga que presentar una información puntual a la Contraloría, porque todo o casi todo debe estar en la entidad. No se me ocurre en este momento qué podría pedir la Contraloría que no deba estar en la entidad a terceros. Entonces, el asunto aquí es, ahora, la entidad cómo está organizada. Que en la entidad ya no tengan esa información, que no la encuentren, pues miren, ahí la Contraloría deberá determinar responsables. Pues, ¿quién fue la persona o las personas custodios de esa información? ¿A quién se le perdió y cuándo se le perdió? Pero como les digo, no es dable pedir a todo mundo, y peor, quienes son ya externos a la entidad, preocupados de entregar esa información todavía. No tienen ninguna obligación de hacerlo. Entonces, nuestra recomendación en este segundo punto es, miren, quienes no son servidores públicos no tienen que entregar realmente nada, más que sea sus puntos de vista, pero ni siquiera copias simples, cuando estamos en la etapa esta de auditoría, es decir, en el trabajo de campo. Porque, repito nuevamente, quienes son custodios de la información son los que tienen que entregar a la Contraloría eso. Inclusive, miren, las personas externas, voy a adelantarme a un tema que no es de este video, pero ni siquiera tienen la obligación de entregar puntos de vista de nada. Me refiero cuando ya reciben las comunicaciones de resultados provisionales. Cuando le dicen, ¿cuál es su opinión sobre tal tema? Y emita su opinión documentadamente. Si no tengo ninguna opinión, no entrego nada. ¿Se da cuenta? Aquí, repito, ¿quiénes son los obligados a dar la cara y presentar los documentos? Son las personas que trabajan en la entidad, y no todos, sino únicamente quienes son custodios de la información. Bien, vamos al tercer punto sobre este tema de la entrega de información. Esto de que, como yo les decía, hay una frase que dice, las palabras se las lleva el viento. Y por lo tanto, el escrito, que debe ser el pedido de información, pues lo que debe ser es
un escrito donde se explique, ¿no? Se entregue razones, se motive el pedido. Y un tip aquí a quienes van a entregar esa información: nunca entreguen más allá de lo que la Contraloría les pide. Yo no sé por qué son afanosos, agenciosos. Si le pide los contratos del mes de marzo del año 2021, ¿por qué le entrega a marzo, abril, enero, febrero si no le están pidiendo? Entregue lo que la Contraloría necesita y sea puntual en eso. Y como decíamos, al hacer la entrega tiene que haber la suscripción de un documento que certifique que se está proveyendo esta información a externos, como son los auditores de la Contraloría. Entonces, y esto es especialmente sensible cuando son temas de información que está en originales. Imagínense que se pierda un original, un documento original. Entonces, después obviamente hay que recuperar esa información cuando los auditores ya están terminando el trabajo o se acabó el trabajo. Nunca pueden dejar un documento de algo que se entregó sin que se haya cancelado, es decir, sin que la entrega haya sido devuelta, ¿sí? Y seamos claros, miren, no decimos que no se entregue información, sino que se entregue información cuando es el momento de hacerlo, porque es pertinente atender ese pedido, porque obviamente no entregar información también está sancionado por la ley de la Contraloría. Entonces hay que tener cuidado, pero saber, como les digo, quién debe entregar, a quiénes debe entregar y bajo qué condiciones se entrega esa información. Entonces, por eso decíamos también que la Contraloría debe corregir sus prácticas y debe identificar quiénes son los reales custodios de la información, quiénes tienen los archivos con la información institucional, y a ellos, miren, a ellos únicamente acudir a solicitar información. Claro que estos custodios, inclusive, yo recomiendo que, no es que porque a mí, que soy analista 1 y del área financiera y tengo esos documentos, los voy a entregar sin autorización de mi jefe. Es decir, si yo soy analista de tesorería, mi jefe es el tesorero, y a su vez quien es jefe del tesorero es la directora financiera. Es decir, toda la cadena de mando debe saber de este pedido. Por eso es que los pedidos a Contraloría también hay que decirles que los orienten bien. Es decir, no me va a pedir a mí, que soy analista de tesorería, un documento de un pago. Solicítele a la directora financiera, que ella sepa y autorice para que yo le facilite, y después igualmente por escrito le voy a decir: le estoy entregando A, B, C, D, firme, recibe, y voy a estar pendiente de cuándo me devuelve. Entonces, por lo que hemos mencionado también, miren, a veces los servidores públicos cambian de puestos, y al cambiar de puestos entregan una serie de activos a quien lo va a ocupar ese puesto nuevamente, o quien va a ser el reemplazo, pero se olvidan de entregar bien la información que tienen a quien viene. Eso es súper importante, bien sea que sea la persona quien está saliendo del puesto como quien está llegando. ¿Por qué? Para justamente cuando la Contraloría pide información, y si no tengo, yo digo: mire, lo que me entregó está aquí, certificado por esta persona, no me ha dejado nada más. Entonces yo no soy responsable de una información que no me fue entregada. Entonces tienen que saber los límites de la responsabilidad. También todos los servidores públicos que manejan información, que custodian información institucional. Bien, hablemos ahora sobre otro tema que es en la entrega de la información importante. Esto de cuando me hacen el pedido, ¿en qué tiempo yo debo entregar esa información? Miren, pueden revisar ustedes el artículo 88 de la Ley de la Contraloría, que en su inciso cuarto expresamente, miren, lo que dice es que en todos los casos la información y documentación deberá ser proporcionada en un plazo no mayor de 10 días o hasta en 10 días. 10 días
contados desde la entrega del requerimiento. Entonces, 10 días. Estamos hablando de plazo, entonces estamos hablando de días calendario. Y significa esto que la información obviamente hay que entregarla cuando ya se la tiene lista, pero no quiere decir esto que se entregue la información al día 10. No estamos promoviendo que se entorpezcan las actividades de control. Simplemente que ustedes conozcan el mecanismo en cómo debe hacerse este pequeño procedimiento de lo que son entregas de información. Entonces, claro, depende de cuánta ocupación tienen las personas que tienen información como para hacer la entrega de esto, que revisen qué van a entregar, es decir, podrían tomarse hasta 10 días plazo, pero no más. Entonces, esos 10 días plazo es lo que nos da la ley para presentar información. Ahora, ¿qué sucede cuando en ese tiempo yo no puedo todavía entregar la información? Es más, me demoro más tiempo del señalado, o peor, no entrego la información nunca. Y sin motivo, ¿no? Es decir, siendo que yo la tengo, no la entrego. Pues eso sí es sancionado por la ley de la Contraloría, y eso equivale, y lo dice el artículo 45 de la misma ley, a una responsabilidad administrativa culposa, definido como una multa que va de 1 a 20 salarios básicos y o la destitución del cargo. Entonces, es una sanción no entregar información cuando es pertinente el pedido. Por eso es que, claro, hay que hacer esta actividad, pero hacerla de forma correcta, prepararse para esto y tener los cuidados debidos. Miren, no decimos, recalco nuevamente, que no hay que entregar información, hay que hacerlo, pero por quien es la persona competente para la entrega, que tiene la autorización para entregar esa información y cuando la entrega, que tiene los cuidados de dejar constancia de esa entrega para recuperar la información de forma posterior. Entonces, volvemos a recalcar que no cualquier servidor público está obligado a entregar información, miren, a menos que sea custodio de esta información, y que custodio quiere decir que las normas internas le habilitan a mantener esa información. Bien, entonces quedamos a sus órdenes para cuando ustedes necesiten alguna pregunta, consulta sobre este tema de entrega de información, y nos estamos viendo en una próxima entrega o video.